Buen día muchachos, vamos a continuar con nuestro curso de temas selectos de Física 2. Para este caso vamos a iniciar nuestro bloque número 2. Correspondiente a movimiento ondulatorio. Sí, el objetivo pues de este bloque es que ustedes como alumnos apliquen algunos de los principios tanto de movimientos vibratorios como ondulatorios, analicen algunas de las ondas, obtengan sus magnitudes y expliquen algunos de los fenómenos relacionados con estas mismas. ¿Sí? Pueden enfocarse directamente en las ondas sonoras y luminosas, que son un poquito más comunes dentro de su contexto cotidiano. ¿Sí? Bien, igual están las competencias disciplinares, que son las que ustedes van a desarrollar a través de este curso. Tenemos también las competencias genéricas, que son las que van a desarrollar dentro de este curso, y además algunas de las competencias que ya han desarrollado a lo largo de este curso y del curso pasado, que fue temas selectos de Física 1. Bien, dentro del contenido que vamos a ver en este bloque va a ser el movimiento vibratorio armónico simple. Vamos a ver cuáles son las clasificaciones de las ondas, cuáles son algunas de las características de las ondas, algunos fenómenos ondulatorios, ¿sí? El sonido como onda mecánica, vamos a ver de ahí algunos puntos, y finalmente terminamos con el tema de la luz como onda electromagnética, ¿sí? Vamos a ver un poquito de cada uno de estos temas con la finalidad de que puedan al menos conocerlos y que les quede un poquito más claro a qué se refiere cada uno de ellos. La forma para evaluarlos este bloque es muy parecida a la del bloque pasado. Todas las actividades teóricas, el 30%, las actividades prácticas o todos los ejercicios 50% y la actividad final sería igual 20%. Bien, movimiento vibratorio armónico simple. Un movimiento vibratorio es un movimiento en forma de vaivén de un cuerpo que pasa alternadamente de una parte a otra de su posición central o posición de equilibrio. Si este es el caso de un lazo, un resorte o bien el agua cuando se mueve de abajo hacia arriba. ¿Sí? Si este fenómeno se produce de manera continua y pasa por todas las mismas posiciones con la misma magnitud de velocidad, tendremos entonces una oscilación o vibración periódica. ¿Sí? El movimiento armónico simple es un movimiento periódico, es decir, que se repite en intervalos iguales de tiempo. Este fenómeno pues, se puede escribir en función del movimiento circular uniforme, ¿sí? Considerándolo como una proyección sobre el diámetro de un punto que se mueve en una trayectoria circular, ¿sí? Con una velocidad cuya magnitud es constante. ¿Sí? Aquí bueno, tenemos esta figura que nos muestra un poquito esto. ¿Sí? En base a esta figura observamos que el movimiento que describe el punto A al moverse de un lado a otro por la línea que está formada por la P y la Q, se podría apreciar que la velocidad cambia de forma constante. Es decir, cuando está en el punto central o en el punto O, la magnitud de su velocidad es máxima. Siempre que esté en el punto de equilibrio o posición central, vamos a decir que la velocidad es máxima. O bien, puede disminuir al llegar desde la O a cualquier otro extremo de su trayectoria, ¿sí? Entonces, aquí tenemos pues que si la magnitud de la velocidad va cambiando, entonces sabemos que existe una aceleración, que es el cambio de velocidad, ¿sí? Esta aceleración se va a dirigir siempre a la posición de equilibrio y la magnitud puede variar. La forma en cómo va a variar es de la siguiente manera. Cuando se inicia en cualquiera de los extremos, ya sea en P o en Q, hacia el centro o al punto de origen, al punto O, se tiene la mayor magnitud de aceleración. Es decir, si se va hacia el centro es la mayor aceleración, ¿sí? Y esta va a disminuir en medida en que se acerca al centro, porque después se hace nula, ¿sí? Entonces, después vuelve a aumentar la magnitud de la aceleración y otra vez vuelve a ser la magnitud máxima cuando vuelve a llegar al otro extremo. Y por lo tanto en este punto la velocidad es nula, ¿sí? Entonces de aquí decimos que en la posición de equilibrio la aceleración es nula, pero la velocidad será máxima.
y en los extremos es lo contrario, la aceleración es máxima y la velocidad será nula. ¿Sí? Esto nos va a servir para algunos ejercicios. Bien, en el movimiento armónico simple tenemos algunos conceptos principales y que nos son muy útiles. Uno de ellos es la elongación. Esto es la distancia que tiene una partícula respecto a su punto de equilibrio. Y esta puede ser ya sea positiva o negativa, dependiendo hacia dónde esté dirigida, si hacia la derecha o hacia la izquierda, basándonos en la posición de equilibrio o la posición central, ¿sí? Otro de los conceptos que nos es muy útil para el movimiento armónico simple es la amplitud. La amplitud es la máxima elongación, cuyo valor será igual al radio de nuestra circunferencia, ¿sí? Y para calcular la elongación de una partícula que oscila en cualquier instante de tiempo, vamos a utilizar la siguiente expresión. Nuestra elongación la vamos a representar con la letra Y va a ser igual al radio de nuestra circunferencia por el coseno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo, ¿sí? Y bueno, de esa ecuación pues tenemos algunas variantes, ¿sí? Aquí en la imagen pues podemos ver todas las variables y de dónde se desprendió o de dónde resultó esta fórmula, ¿sí? Tenemos pues que Y lo vamos a representar a la elongación de una partícula y esta va a estar dada en metros. Los radios de la circunferencia también los vamos a manejar en metros. La frecuencia ya sabemos que es ciclos por segundo. El tiempo lo vamos a manejar en segundos. Y vamos a manejar también la magnitud de la velocidad angular en radianes sobre segundo, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, otro de los conceptos útiles para el movimiento armónico simple es la velocidad de oscilación. La velocidad de oscilación pues es el resultado de proyectar la velocidad lineal del movimiento circular de un móvil o de un objeto sobre el diámetro de nuestra circunferencia, así como lo vemos en la siguiente figura, ¿sí? Y la expresión matemática pues es la siguiente. La velocidad será igual a menos la velocidad lineal por el seno del ángulo θ. Y este ángulo pues puede variar, ¿sí? De ahí vamos despejando todas las variables y tenemos que nuestra velocidad la vamos a calcular finalmente de la siguiente manera. Va a ser igual a menos 2 veces pi por la frecuencia por el radio por el seno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo, ¿sí? Entonces sabemos de nuevo que la velocidad la vamos a manejar en metros sobre segundo, la frecuencia para tenerlo en cuenta va a ser en ciclos sobre segundo, el radio de la circunferencia va a estar dado en metros y el tiempo va a estar dado en segundos, ¿sí? Basados en la imagen que tenemos, la velocidad cuando esta es paralela al diámetro, es decir, los puntos A y C, nuestra velocidad de oscilación será mayor o la máxima, ¿sí? Y esta será igual a la velocidad lineal. Si nuestra velocidad lineal es perpendicular al diámetro, es decir, están los puntos B y D, la proyección sobre el diámetro es nula y por lo tanto la magnitud de esta velocidad será 0, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Bien, otro de los conceptos es aceleración de una partícula oscilante, ¿sí? En el movimiento armónico simple, generalmente lo van a encontrar como solamente sus iniciales, MAS, la aceleración de una partícula oscilante es igual a la proyección que tenemos sobre el diámetro de la aceleración radial del movimiento circular uniforme de un móvil, ahí como lo vemos en la figura 2.4. ¿Sí? Y su expresión matemática pues está aquí toda desarrollada, ¿sí? Con varias ecuaciones y finalmente tenemos que nuestra aceleración es igual a menos 4pi al cuadrado por la frecuencia al cuadrado por el radio por el coseno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos nuestra aceleración que va a estar dada en metros sobre segundo cuadrado, la frecuencia recordemos en ciclos sobre segundo y la elongación que va a estar dada en metros, ¿sí? ¿Por qué? Porque podemos al final de todas esas fórmulas simplificar nuestra fórmula de aceleración como menos 4pi cuadrada por la frecuencia cuadrada por la elongación, ¿sí?
tenemos en la parte del rectangulito toda la forma de calcular nuestra aceleración o la frecuencia basado en todas las fórmulas que ya tenemos aquí, ¿sí? De esa manera también pueden calcular la frecuencia. Gráficas sinusoidales del movimiento armónico simple. Cuando hablamos pues de movimiento armónico simple, la elongación, la velocidad y la aceleración se van a expresar en funciones trigonométricas sencillas de un ángulo. Generalmente este ángulo lo vamos a referenciar como θ, ¿sí? Y se le denomina simple para distinguirlo de un movimiento que sea amortiguado. Todas las curvas senoides es una gráfica del seno de un ángulo que va a estar trazada pues obviamente en función de este ángulo. Y toda onda de esta forma pues va a recibir el nombre de senoide o sinusoide, ¿sí? Cualquiera de estos dos nombres lo pueden encontrar. Bien, y tenemos aquí algunas de las formas para trazar las gráficas sinusoidales del movimiento armónico simple. Y bueno, vienen algunos datos que hay que recordar, ¿sí? Dijimos que la elongación es la distancia que va a separar al móvil del centro o posición de equilibrio. Generalmente está dada por el radio de nuestra circunferencia, ¿sí? Recordemos que va a ser positiva si está a la derecha de la posición de equilibrio, o bien va a ser negativa si está a la izquierda de la posición de equilibrio. Luego, la velocidad de vacilación es el resultado de proyectar la velocidad lineal que lleva este cuerpo o el movimiento circular del cuerpo sobre el diámetro de la circunferencia, ¿sí? Y ahí tenemos la forma pues de calcularlo. Decimos que la velocidad de oscilación será positiva si el móvil va a la derecha y va a ser negativa siempre y cuando el móvil vaya a la izquierda. Y bueno, en la parte de arriba, si me pasó la nota, la amplitud es la máxima elongación y este es el valor del radio de la circunferencia. El punto 3 nos dice que la aceleración de una partícula oscilante A es igual a la proyección sobre el diámetro de la aceleración radial del movimiento circular uniforme del móvil que estemos manejando, que estemos estudiando, ¿sí? Y tenemos también la forma de calcular. El signo de la aceleración del móvil va a ser negativo porque el sentido de este siempre es contrario al vector de desplazamiento. Bien, y vamos a recordar pues algunas igualdades. El coseno de 90 grados es 0, el seno de 90 es 1, el coseno de 0 grados es 1 y el seno de 0 grados es 0, ¿sí? Y la magnitud de la velocidad angular también la podemos representar como 2pi sobre el periodo. Y tenemos aquí algunas de las gráficas sinusoidales para en un periodo de tiempo t. ¿Sí? Aquí pueden revisar todas estas fórmulas. Bien, aquí tenemos una tablita que está dada en base a los resultados anteriores de las fórmulas anteriores que están aquí, ¿sí? Y tenemos algunas conclusiones basadas en estas gráficas. Y dice que cuando la partícula o el móvil se encuentra en los extremos en los que tiene la máxima elongación, es decir, amplitud, cuyo valor es igual al radio, la velocidad de oscilación es igual a 0, mientras que la aceleración de la partícula es máxima. Esto ya lo habíamos visto en las diapositivas pasadas. Cuando la partícula está en el punto medio o en el punto de equilibrio, su elongación vale 0, pero la velocidad es la máxima, ¿sí? Y la aceleración pues tiene un valor de 0. La aceleración de una partícula siempre va a tener sentido contrario al vector de desplazamiento. Y aquí están algunas de las gráficas sinusoidales del movimiento armónico simple basadas en tanto las fórmulas pasadas como en este cuadro. Bien, otro de los elementos que tenemos es el oscilador armónico. Este es otro ejemplo de movimiento armónico simple y lo representa un resorte, y aquí tenemos nuestra figura 2.5 que es en la que nos vamos a basar. Dice, al darle un tirón hacia abajo al cuerpo que tiene suspendido el resorte, pues obviamente este se va a estirar, ¿sí? Ahí lo tenemos en la figura 2.5 en la parte B. Y obviamente al soltar este cuerpo, la fuerza de restitución del resorte pues va a tratar de que se recupere la posición de equilibrio o la posición original que tenía, ¿sí?
pero cuando pasa por ello, debido a la velocidad que lleva y la inercia, sigue un movimiento comprimiendo este resorte, ¿sí? Esto lo vemos en la parte C de nuestra misma figura. Y en este caso pues vuelve a actuar la fuerza de restitución, pero ahora hacia abajo, y nuevamente pues el objeto pasa, o el cuerpo pasa por su posición de equilibrio, ¿sí? Sin embargo, cuando tenemos este resorte, pues por la inercia pues no se va a detener, entonces se va a volver a estirar y se va a comportar como un oscilador armónico, ¿sí? En este caso nos dice que si no existieran las fuerzas de fricción, nuestro movimiento del cuerpo de uno a otro lado de la posición de equilibrio continuaría así indefinidamente, ¿sí? Debido a las fuerzas de fricción, pues en algún momento va a llegar a obtener su equilibrio y se va a detener, ¿sí? Conforme aumenta la fuerza del tirón que fue aplicado a este cuerpo, la fuerza de restitución es la encargada de que el cuerpo recupere su posición de equilibrio y por lo tanto también aumenta en la misma proporción. Tenemos la ley de Hooke, que dice que la fuerza de restitución que actúa para que un cuerpo recupere su posición de equilibrio es directamente proporcional al desplazamiento del cuerpo. Si la fuerza de restitución es opuesta al desplazamiento, el signo de esta va a ser negativo y se puede calcular de la siguiente manera. La fuerza, que va a estar dada en newtons, es igual a menos la constante del resorte, que esta va a depender pues del material elástico del que se esté tratando y va a estar representado en newtons por metro, por el desplazamiento que es experimentado por el cuerpo y va a estar representado en metros. El periodo de un vibrador armónico simple, como es el caso pues del resorte que vimos en la figura pasada, va a depender de su rigidez. Por lo tanto, a mayor rigidez del resorte, menor va a ser su periodo. De aquí sabemos que si un resorte es más rígido que otro, pues realizará pues una fuerza de restitución mayor para un desplazamiento dado y la aceleración pues también va a ser mayor, ¿sí? La rigidez del resorte se expresa mediante la constante K, que es igual a la magnitud de la fuerza de restitución por unidad de desplazamiento, y dijimos que va a depender la constante del material del que estemos hablando. Sí, entonces aquí viene un ejemplo pues para un resorte que se desplace 0.1 metros y que actúe con una fuerza de restitución de 0.98 newtons, o bien que se desplace 0.2 metros y actúe con una fuerza de 1.96 newtons, la constante pues va a ser la misma, ¿sí? En la función que ustedes lo pongan pues les va a dar el mismo resultado, ¿sí? En este caso 9.8 newtons por metro. Y de acuerdo a la ley de Hooke que vimos hace un momento, el signo negativo significa que el sentido de la fuerza de restitución es opuesto al desplazamiento o a la elongación del resorte, ¿sí? Y tenemos pues de la segunda ley de Newton, sabemos que la fuerza es igual a masa por aceleración, y está dada basado pues en la aceleración del resorte en cualquiera de los instantes de este movimiento. Bien, en la ecuación número 3 podemos observar que la aceleración de un cuerpo vibrador, cuando tiene un movimiento armónico simple, es directamente proporcional a su desplazamiento o elongación en cualquier instante. De forma experimental, pues, obtenemos que el periodo de un vibrador armónico simple es directamente proporcional a la raíz cuadrada de su masa e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la constante del resorte. Y aquí tenemos pues la fórmula, teniendo en cuenta que el periodo lo vamos a ejemplificar en segundos, la masa en kilogramos y la constante en newtons por metro. Otro de los conceptos que tenemos es péndulo simple. Un péndulo simple pues va a estar constituido por un cuerpo pesado que está suspendido en un punto sobre un eje horizontal por medio de un hilo que, dice de masa despreciable, es decir, no vamos a considerar el peso del hilo, ¿sí? Cuando estos se separan del péndulo, la posición de equilibrio, la posición de equilibrio y después se suelta, oscila de uno a otro lado del mismo por el efecto del peso
del objeto, ¿sí? Eso lo podemos ver en la figura 2.6. El movimiento del péndulo, pues es un ejemplo de movimiento armónico simple y tenemos la siguiente fórmula a través de la cual podemos calcular su periodo, ¿sí? Recordemos que el periodo pues va a estar dado en segundos, la longitud va a estar dado en metros y la longitud del péndulo se va a medir desde el punto en donde está suspendido hasta el centro de gravedad del cuerpo que constituye el mismo péndulo. Y la gravedad, la aceleración de la gravedad, que lo vamos a tomar en cuenta, pues ya sabemos, 9.8 metros sobre segundo cuadrados. Y aquí tenemos algunas situaciones basadas en las ecuaciones, ¿sí? El periodo de las oscilaciones, por muy pequeñas que éstas sean, no van a depender de la masa del péndulo, ni tampoco de la amplitud del movimiento, solamente de la longitud de nuestro hilo, ¿sí? Y el periodo es directamente proporcional a la raíz cuadrada de la longitud del péndulo e inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la magnitud de la aceleración debido a la acción de gravedad, ¿sí? Y tenemos aquí pues las ecuaciones para calcularlo y cómo van resultando cada una de ellas. Bien, aquí tenemos algunos de los análisis de los experimentos que hizo Galileo Galilei y cuál es la relevancia en el trabajo científico. Aquí lo pueden checar, ¿sí? Fue uno de los pioneros pues en la parte del péndulo y en algunos de sus libros pues puso en entredicho o en forma de diálogo la parte de los pensamientos aristotélicos que tenían para ese entonces, ¿sí? Aquí esto le pueden dar una repasada, una leída a detalle. Y finalmente pues vamos a ver algunos de los ejercicios que les va a servir de base para poder realizar ustedes los ejercicios de tarea, ¿sí? Tenemos el siguiente ejemplo y dice: un cuerpo cuyo radio mide 0.15 metros describe un movimiento armónico simple con un periodo de 4 segundos. Calcula, inciso A, la elongación, es decir, la posición que tiene a los 3.6 segundos. Inciso B, la magnitud de la velocidad a los 3.6 segundos. Inciso C, la magnitud de la velocidad máxima. E inciso D, la magnitud de su aceleración máxima, ¿sí? Entonces aquí los datos que tenemos pues es el radio de 0.15 metros, el periodo de 4 segundos y tenemos 4 incógnitas: la elongación, la velocidad a los 3.6 segundos, la velocidad máxima y la aceleración máxima. Las fórmulas que tenemos para calcularlo pues son las siguientes. Primero necesito calcular la frecuencia, ¿sí? Porque la voy a necesitar para las fórmulas. Recordemos pues que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Y luego de aquí tenemos que la elongación de las fórmulas que vimos hace un momento va a ser igual al radio por el coseno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo. La velocidad va a ser igual a menos 2 veces pi por la frecuencia por el radio por el seno de 2 veces pi por la frecuencia por el tiempo. La velocidad máxima va a ser igual a menos 2 veces pi por la frecuencia por el radio, pero en este caso por el seno de 90. Aquí quedamos que cuando estaba de forma paralela a la parte de equilibrio era cuando obtenía la velocidad máxima, ¿sí? Y la aceleración máxima la vamos a calcular de la siguiente manera: menos 4 pi cuadrada por la frecuencia cuadrada por la elongación, en este caso máxima, ¿sí? Porque estamos calculando la aceleración máxima. Bien, entonces empezamos. La frecuencia va a ser igual a 1 sobre 4 segundos, es decir, 0.25 ciclos por segundo. Para el inciso A, sustituimos en esta fórmula y tenemos radio, 0.15 metros, por el coseno de 2 veces pi por la frecuencia, 0.25 ciclos por segundo, por el tiempo, 3.6 segundos. ¿Sí? Aquí, perdón. Entonces, sustituimos, dejamos este 0.15 metros por el coseno de 5.65 radianes, que es lo que nos da todo esto,
¿sí? Y tenemos pues la siguiente equivalencia. Recordemos que un radián es 57.3 grados. Lo vamos a calcular en grados porque vamos a calcular el coseno de un ángulo, ¿sí? Lo vamos a calcular en grados. Entonces, multiplicamos 5.65 radianes por 57.3 grados entre un radián. Y lo que obtenemos pues es 323.745 grados. Este es el ángulo que vamos a calcular. Y pueden hacerlo de la siguiente manera. El coseno de este ángulo, es decir, de 323.745 grados, o bien el coseno de 360 menos el ángulo que acaban de calcular. Estas dos les va a dar exactamente lo mismo, es decir, les va a dar 0.8063. ¿Sí? Entonces, 0.15 metros por 0.8063, que me da el coseno de este ángulo, tengo un total de 0.12 metros. Inciso B. La velocidad. Sí, aquí tengo la fórmula para no estar brincando hasta allá. Entonces, menos 2pi por la frecuencia, que es 0.25 ciclos por segundo, por el radio, que es 0.15 metros, por el seno de 2pi por la frecuencia por el tiempo. Este ángulo es el mismo que acabo de calcular, entonces ya lo tengo, ya sé que vale 323.745 grados. ¿Sí? Entonces solamente sustituimos, desarrollamos y tenemos que esto es igual a menos 0.236 metros por segundo por menos 0.5914, que es lo que me da el seno de este ángulo. Esto me da un total de 0.14 metros por segundo. La velocidad máxima dijimos que era cuando estaba en forma paralela, es decir, a los 90 grados, iba a ser igual pues a menos 2pi por la frecuencia por el radio por el seno de 90 grados. Menos 2pi por la frecuencia, 0.25 ciclos por segundo, por el radio, 0.15, por el seno de 90 que nos da 1, y esto es igual a menos 0.236 metros sobre segundo. Esta es la velocidad máxima. Bien, por último, la aceleración máxima. Dijimos que era igual a menos 4pi cuadrada por la frecuencia al cuadrado por la elongación máxima. Dijimos que la elongación máxima es igual al radio de nuestra circunferencia, es decir, 0.15 metros. ¿Sí? Entonces esto es igual a menos 4pi cuadrada por 0.25 ciclos por segundo al cuadrado por 0.15 metros. Esto nos da un total de menos 0.37 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Esta es la fórmula o la forma de calcular este ejercicio, y esta es la base para que puedan desarrollar los demás ejercicios. En los demás pues van a desarrollar básicamente lo mismo que esto y pueden apoyarse del documento para obtener las fórmulas a desarrollar o a utilizar para cada uno de los casos según corresponda.